¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no son escuchadas? ¿Que el dolor es demasiado grande y la espera interminable? Antes de continuar, suscríbete ahora y activa la campanita, porque lo que estás a punto de descubrir sobre la oración de Ana podría revolucionar completamente tu vida de oración. No querrás perderte ni un segundo de esta historia. ¿Imaginas cómo una sola oración puede cambiar el destino de una nación entera? La historia de Ana demuestra que incluso las lágrimas más amargas pueden convertirse en los mayores milagros de Dios. Una mujer olvidada, despreciada, humillada durante años, pero que descubrió el secreto de una oración tan poderosa que resonó a través de los siglos. Ana no lo sabía, pero su súplica en el templo de Silo estaba a punto de dar a luz no solo a un hijo, sino al hombre que ungiría reyes y transformaría a Israel para siempre. ¿Qué hizo que su oración conmoviera tan profundamente a Dios? ¿Cuál fue el secreto que descubrió en su momento más desesperado? Prepárate para descubrir cómo Dios usa nuestros momentos más dolorosos para escribir los capítulos más gloriosos de su obra. En las colinas de Ramá vivía una mujer cuyo nombre significaba gracia, pero cuya vida parecía olvidada por la gracia divina. Ana enfrentó el dolor más profundo que una mujer de su tiempo podía experimentar: la esterilidad. En el antiguo Israel, esto no era solo tragedia personal, era vergüenza pública, susurros en las calles, una marca que gritaba desaprobación divina. Cada luna nueva sin señales de vida era una sentencia renovada de incompletitud. Ana recorría los mismos caminos que otras mujeres con bebés en brazos. Observaba primeros pasos, escuchaba canciones de cuna que nunca había podido cantar. El silencio de su hogar contrastaba con las risas infantiles de las casas vecinas. Su esposo Elcana la amaba sinceramente. ¿Por qué lloras, Ana? ¿No soy mejor para ti que 10 hijos?, preguntaba, sin comprender que hay dolores que trascienden incluso el amor más puro. En las colinas de Ramá vivía una mujer cuyo nombre significaba gracia, pero cuya vida parecía olvidada por la gracia divina. Ana enfrentó el dolor más profundo que una mujer de su tiempo podía experimentar: la esterilidad. En el antiguo Israel, esto no era solo tragedia personal, era vergüenza pública, susurros en las calles, una marca que gritaba desaprobación divina. Cada luna nueva sin señales de vida era una sentencia renovada de incompletitud. Ana recorría los mismos caminos que otras mujeres con bebés en brazos. Observaba primeros pasos, escuchaba canciones de cuna que nunca había podido cantar. El silencio de su hogar contrastaba con las risas infantiles de las casas vecinas. Su esposo Elcana la amaba sinceramente. ¿Por qué lloras, Ana? ¿No soy mejor para ti que 10 hijos?, preguntaba, sin comprender que hay dolores que trascienden incluso el amor más puro. ¿Qué podría ser peor que la infertilidad? Enfrentarla junto a alguien que constantemente te recuerda lo que no tienes. Penina, la segunda esposa de Elcana, no solo era fértil, era cruelmente consciente de su ventaja. El mismo techo, la misma mesa, la misma familia, pero mundos completamente diferentes. De un lado, Penina rodeada de hijos cuyas voces llenaban cada rincón. Del otro, Ana envuelta en un silencio que gritaba su falta de descendencia. Y Penina usó esta diferencia como arma. Durante las comidas encontraba maneras sutiles pero certeras de destacar su maternidad. Un comentario sobre sus hijos, una mirada de superioridad, una mención casual de futuros nietos. Cada palabra era una lanza clavada en el corazón ya herido de Ana. La rivalidad no era solo por hijos, sino por identidad, propósito y lugar en la familia. Penina había encontrado en su fertilidad no solo hijos, sino poder. Y lo usó sin piedad. Lo más doloroso, Penina hacía esto precisamente en momentos sagrados, durante los viajes anuales a Silo para adorar al Señor de los ejércitos. Cuando Ana más necesitaba paz para buscar a Dios, allí estaba Penina intensificando sus provocaciones. Pero había algo que Penina no entendía. A veces Dios permite que nuestro dolor se intensifique porque está preparando una respuesta proporcionalmente gloriosa.
y Ana estaba llegando a su límite. Años, no meses ni estaciones. Años de espera habían transformado la esperanza de Ana en una herida crónica que no cicatrizaba. La espera prolongada tiene un poder destructivo singular. Corroe no solo los sueños, sino la identidad misma. Ana conocía cada ciclo, cada señal que pudiera indicar cambio. Había memorizado las estaciones de expectativa y decepción como un agricultor conoce tiempos de siembra y cosecha. Pero su cosecha nunca llegó. La tierra de su vientre permaneció aparentemente estéril. La larga espera tuvo un efecto paradójico en su fe. Si bien la dolía, también la refinaba. Como oro en el fuego, cada decepción consumía expectativas superficiales, dejando solo lo esencial. Ana ya no esperaba solo un hijo, esperaba a Dios mismo. Sus oraciones habían evolucionado. Al principio pedía hijos en plural, una familia numerosa. Ahora su súplica se había destilado en algo más puro. Señor de los ejércitos, si consideras la aflicción de tu sierva, había aprendido que algunas oraciones solo nacen en el valle de la desesperación. Mientras otras mujeres hallaban fuerza en la maternidad, Ana la halló en la perseverancia. Aún no lo sabía, pero estaba siendo moldeada para ser no solo madre, sino madre de alguien extraordinario. Su corazón destrozado por la espera se preparaba para un propósito mucho mayor que su propia satisfacción. Y el Toussaint Sanagnon, entonces llegó el momento en que ya no pudo soportarlo en silencio. Era otra peregrinación anual a Silo, pero esta vez algo era diferente en Ana. Las provocaciones de Penina habían alcanzado un nivel insoportable. La amargura de su alma se desbordaba como río que rompe sus márgenes. Mientras la familia se sentaba para la comida sagrada, Ana no podía comer. Cada porción le parecía demasiado pesada para su estómago apretado por la angustia. Se levantó, dejó a todos atrás y caminó sola hacia el lugar más sagrado que conocía. Y aquí, si estás disfrutando esta poderosa historia, no olvides darle like y compartirla, porque el viaje de Ana recién comienza y no querrás perderte lo que sucede cuando finalmente conoce al sacerdote Elí. El templo de Silo fue testigo de muchas oraciones, pero pocas como la que estaba a punto de escuchar. Ana se presentó ante la presencia del Señor e hizo algo revolucionario. Oró con el corazón, pero sus labios se movieron en silencio. Sus palabras fueron tan íntimas, tan profundas, que solo Dios podía oírlas. Sus lágrimas caían como lluvia sobre tierra seca. Cada gota cargaba años de dolor, meses de humillación, días de esperanza frustrada. Aquí estaba una mujer que oraba entre lágrimas, no por debilidad, sino porque había aprendido que las oraciones más poderosas se riegan con el agua más preciada, nuestro propio dolor. Ana estaba descubriendo el secreto de cómo orar con verdadera fe. No se trataba de palabras bonitas ni posturas correctas, se trataba de vulnerabilidad total ante Dios, de entregar su corazón roto y ponerlo por completo en las manos del Todopoderoso. Ella no lo sabía, pero estaba orando una oración que sería recordada por milenios. Pero no todas las oraciones son entendidas por los hombres, y Ana estaba a punto de descubrirlo de la forma más embarazosa posible. Los labios de Ana se movían con intensidad, pero no emitían sonido. Sus manos gesticulaban con la urgencia de quien se abre al Todopoderoso. Para quienes observaban desde lejos, la escena podría parecer extraña, incluso inapropiada. Elí, el anciano sacerdote, había visto mucha gente en el templo, pero sus ojos experimentados malinterpretaron lo que veía. Para él, Ana parecía una mujer borracha. ¿Hasta cuándo estarás ebria? Vete y deja el vino que llevas dentro, dijo Elí con severidad. Las palabras fueron como una bofetada. El dolor de la esterilidad, la humillación de Penina, no fue suficiente. Ahora la malinterpretaron justo en su momento más sincero. Pero aquí reside una de las lecciones más poderosas. Ana no se dejó conmover por la incomprensión humana. En lugar de ofenderse o huir avergonzada, respondió con dignidad que revelaba la profundidad de su fe. No, Señor mío, soy una mujer de espíritu afligido.
No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma ante el Señor. Ana explicó con valiente transparencia. Habló de su aflicción, su dolor, cómo le había abierto su corazón a Dios. No mintió, no se ocultó, no fingió estar bien. Aprendió que la verdad, incluso cuando duele, es siempre la forma más honesta de llegar a Dios. El sacerdote Elí reconoció entonces su error. Ve en paz y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Ana estaba a punto de hacer un voto que definiría no solo su vida, sino el destino de una nación. Había algo diferente en la oración de Ana. No era solo petición, era negociación sagrada. Un pacto con el Todopoderoso que revelaba madurez espiritual surgida de su largo camino de dolor. Señor de los ejércitos, susurró, usando el nombre que reconocía su poder absoluto sobre todas las batallas, incluida la que ella había estado librando. Si miras la aflicción de tu sierva, y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que le das un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida. Revolución. El voto de Ana fue revolucionario. No solo pedía un hijo para completar su felicidad personal, ofrecía devolver a Dios lo que más deseaba, incluso antes de recibirlo. Fue como plantar una semilla sabiendo que el árbol sería trasplantado al jardín del Señor. Consideren la audacia. Una mujer que había sufrido por no tener hijos se comprometía a entregar a su futuro hijo al servicio completo de Dios. No dedicarlo los domingos, una entrega completa, permanente, irrevocable. Este voto reveló que Ana había captado algo profundo sobre las promesas de Dios. Las bendiciones divinas no son logros personales, sino dones que deben fluir hacia propósitos eternos del Creador. Su poderosa oración surgió de esta comprensión. Quería ser simplemente el canal, no la dueña de la bendición. Pero hacer un voto es una cosa, vivir con sus consecuencias es otra muy distinta. Ana no tenía idea de que Dios tomaría su promesa absolutamente en serio, y entonces sucedió algo que nadie estaba completamente preparado para presenciar. Y aconteció que transcurrido el tiempo, Ana concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo porque lo pedí al Señor. 1 Samuel 1:20, palabras que representan uno de los mayores milagros del Antiguo Testamento. Lo que parecía imposible se volvió gloriosamente real. El vientre que había permanecido sellado durante años finalmente se abrió bajo el toque soberano del Dios que escucha oraciones. Ana no solo concibió, dio a luz exactamente lo que había pedido, un hijo fuerte y sano, destinado a ser regalo tanto para ella como para toda la nación de Israel. El nombre Samuel significa escuchado por Dios o pedido a Dios. Cada vez que Ana nombraba a su hijo daba testimonio. Este niño es prueba viviente de que Dios escucha oraciones, responde al clamor de los afligidos y ninguna súplica sincera cae en oídos sordos. Ana experimentó algo que trascendió la alegría ordinaria de la maternidad. Tenía en sus brazos no solo a su hijo, sino la encarnación física de años de fe perseverante. Cada sonrisa de Samuel era eco de la risa de Sara al nacer Isaac, la risa de quien ha visto a Dios hacer lo humanamente imposible. Pero había una sombra en medio de toda esta alegría, la promesa que había hecho. El milagro había traído una factura que pagar, y el precio sería el más alto que una madre pudiera imaginar. Los primeros años de Samuel fueron a la vez los más dulces y agridulces de la vida de Ana. Cada hito en su desarrollo, primeras palabras, primeros pasos, primeras sonrisas, se celebraba con alegría de victoria largamente esperada, pero también como recordatorio de la promesa que se acercaba. Ana sabía que no podía criar a Samuel como otras madres. Cada lección tenía como objetivo prepararlo para una vida diferente, un llamado especial, un destino que había sellado en oración. Estaba criando a un hijo no para ella, sino para Dios. Cuando Samuel llegó a edad de destete, probablemente entre los 3 y 5 años, llegó el momento más difícil. Ana tuvo que emprender el viaje más difícil que una mujer puede emprender, alejar a su amado hijo de casa, sabiendo que no regresaría. Lo que hizo Ana no fue abandono, sino rendición. Abandonar es rendirse por egoísmo o cobardía.
Rendirse es rendirse por amor y obediencia. Ana estaba cumpliendo el voto más sagrado, una promesa hecha a Dios en desesperación y cumplida en abundancia. Por este niño oré y el Señor me ha concedido la petición que le hice. Por eso también lo he entregado al Señor todos los días de su vida. Sus palabras no revelaban arrepentimiento, sino fe madura que comprende que los mejores dones de Dios son aquellos que fluyen a través de nosotros para bendecir a otros. Ana descubrió que ser madre de Samuel significaba mucho más. Significaba ser el puente entre el corazón de Dios y el destino de una nación. El niño que Ana entregó al templo creció bajo cuidado de Elí, pero bajo guía directa del Espíritu Santo. Samuel no era solo un niño consagrado. Era el hombre que Dios estaba levantando para ser juez, profeta y último gran líder antes de la era de los reyes en Israel. Desde pequeño, Samuel escuchó la voz de Dios con claridad que sorprendió incluso al experimentado Elí. «Habla, Señor, que tu siervo escucha», se convirtió no solo en frase famosa, sino en lema de toda una vida dedicada a ser canal de la voz de Dios. Samuel creció y se convirtió en el hombre que ungiría a los dos primeros reyes de Israel, primero Saúl, luego David. Sus manos que Ana había entregado al servicio del Señor derramaron aceite santo sobre las cabezas que gobernarían la nación. El niño nacido de lágrimas se convirtió en el hombre que escribiría capítulos fundamentales en la historia del pueblo de Dios. La oración que transformó a una nación no fue exageración, fue realidad histórica. Por medio de Samuel, Dios estableció la monarquía israelita. Por medio de Samuel se inauguró el linaje davídico. Por medio de Samuel se preparó el camino para el nacimiento, siglos después en Belén, de aquel que sería llamado Hijo de David, Jesucristo. Revelación final. Ana había pedido un hijo, pero Dios le dio un instrumento para transformación nacional. Pidió alivio de su aflicción personal, pero se le concedió papel protagónico en el plan redentor de la humanidad. Su historia demuestra que Dios a menudo responde nuestras oraciones de maneras mucho más grandiosas de lo que podemos imaginar. La historia de Ana trasciende los límites del tiempo, porque sus principios son eternos. El dolor que prepara Dios a menudo permite que nuestro dolor se intensifique antes de proveer, no por crueldad, sino para prepararnos para bendiciones mayores de las que soñamos. Ana descubrió que las oraciones más poderosas no se hacen cuando estamos cómodos, sino cuando hemos llegado al límite de nuestras fuerzas. Sus lágrimas en Silo no fueron señal de debilidad, alimentaron una fe que movió montañas. Nos enseña que es permisible clamar ante Dios, que a Él no le asusta nuestra vulnerabilidad. La perseverancia activa, la fe en la espera no es pasividad religiosa, sino resistencia activa al desánimo. Ana esperó, pero no con brazos cruzados. Oró, buscó, clamó, hizo votos, actuó. Su paciencia fue dinámica, no resignada. Le bendiciones como responsabilidades. El voto de Ana nos enseña quizás la lección más profunda. Las verdaderas bendiciones de Dios no son logros personales, sino responsabilidades sagradas. Ella no quería un hijo para completar su felicidad. Quería ser usada por Dios para cumplir sus propósitos en la tierra. Este cambio de perspectiva transformó su esterilidad en fertilidad espiritual. Oración con impacto generacional. Ana nos muestra que una oración ofrecida entre lágrimas puede escribir capítulos decisivos en la historia. Samuel no fue solo respuesta a su dolor personal, fue regalo de Dios para toda una nación. Cuando oramos según la voluntad de Dios, nuestras bendiciones individuales se convierten en bendiciones colectivas. El Señor mata y da vida, hace descender al sepulcro y resucita. El Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Oró Ana en su cántico de gratitud. Había aprendido que Dios se especializa en transformar nuestras historias más dolorosas en nuestra mayor gloria. La historia de Ana nos deja una verdad transformadora. Dios no desperdicia nuestro dolor, lo transforma en propósito. Su oración en el templo demuestra que nuestras lágrimas más amargas pueden convertirse en semilla de los milagros más extraordinarios. Quizás estés atravesando tu propia etapa de espera, enfrentando tu propia penina, experimentando tu propia esterilidad física, emocional, profesional o espiritual. La historia de Ana te susurra esperanza. Dios ve, Dios escucha, Dios responde. Pero recuerda, Ana no solo recibió su bendición,
aprendió a devolvérsela a Dios. Su fe madura comprendió que somos administradores, no dueños de los dones de Dios. Cuando oramos como Ana, con total vulnerabilidad y dispuestos a entregar todo lo que recibimos a los propósitos eternos de Dios, nuestras oraciones se convierten en ríos que riegan generaciones. Si esta historia te conmovió, deja un comentario compartiendo cómo la fe de Ana inspiró tu propio camino de oración. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte otras historias conmovedoras de mujeres y hombres que cambiaron la historia con su fe inquebrantable. Y recuerda, tu oración de hoy podría ser el Samuel que Dios usa para bendecir no solo a ti, sino a toda una generación. Ora como Ana, con lágrimas, con fe y con un corazón dispuesto a ser usado para la gloria del reino. Que el Dios de Ana sea también tu Dios. Que Él transforme tu espera en testimonio, tu dolor en propósito y tus lágrimas en cantos de victoria.